Yo no pensaba que en tan poco espacio de tiempo iba a volver a hablar otra vez con el presidente del Salabris, con Manuel Nieto, en este caso por un tema luctuoso. Manuel Nieto, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Digo luctuoso porque hace una semana, escasamente, conocíamos el fallecimiento de una persona que ha sido relevante, ha sido importante para el Salabris, para el baloncesto de Medina, como ha sido Manuel García Ripollés, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, se une a una racha muy fastidiada, muy luctuosa de antiguos miembros del Club Deportivo Salabris, y en este caso pues hablamos de Manolo Ripollés, de Manolo García Ripollés. ¿Qué ha supuesto para el Salabris la persona de Ripollés? Porque yo creo que todos los que han jugado a baloncesto en Medina, empezando por ti, el primero, han pasado un poco todos por sus manos, ¿no? Sí, bueno, quizás sea, por así decirlo, que con él empezó todo. A lo mejor de él no haber aparecido, pues le hubiese tocado a otro, ¿no? Pero es verdad que el baloncesto serio en Medina del Campo comenzó con él. Y antes de hablar de este tema y tal, sí quería recalcar que hay épocas anteriores a mí y otras en las que yo no formo parte del club, y entonces cuando hablemos de fechas, de datos, puede que en alguna no sea todo lo preciso o conciso que debiese, pero ya se me escapan, ¿no? Pero sí que generalidades, pues hablaremos de las que creas conveniente. Es curioso, porque yo el último contacto que tuve con él hará más o menos como unos 15 años aproximadamente, y era por otro tema bien distinto, era por el tema de los galgos, porque él en Nava del Rey pues fue la persona que organizó, no sé si el primer, pero sí un campeonato de galgos de España, y por lo tanto, como cabeza visible que era, tuvimos mucho contacto, no por baloncesto, sino por galgos, Sí, que imagino que sería... Era gran aficionado a los galgos, y creo que ostentaba cargos importantes en ese tema que me estás hablando, que yo ahí sí que ya no domino, pero sí que es cierto que hubo un campeonato, creo que de España, que era uno de los organizadores. Sí. Y más o menos lo sé porque compaginó en aquella época, en ese tiempo, el baloncesto y el campeonato de galgos. De hecho, 15 años, puede ser 15, 20, pero hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo fue su llegada al Salabris? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo tomó contacto con el Salabris? Bueno, pues Manuel García Ripollés? Salabris comienza su andadura en 1970, y en el 73 se crea oficialmente la sección de baloncesto, con una base de equipos, creo que era del Colegio Cervantes. Se les inscribe en provincial, senior y algún equipo juvenil, creo que fue, y se comenzó a jugar en Valladolid. Diferentes torneos, ligas, de los infantiles creo que jugaban torneos aquí en Medina del Campo, a modo de sector. Y un día pues fue a ver baloncesto a la feria de muestras, y ahí estaba jugando el equipo de Medina. Creo que se llamaba Medina Itemec, algo así, creo, ¿no? Sí. Poco después, pues supongo que su relación con Nava, de vivir entre Nava y Valladolid, pues pasó por Medina, vino a ver a los equipos de Medina, y en 1973 empezó a entrenar, por así decirlo, en serio, ya con preparación física, con todo. Ya fue un salto de calidad para competir y ya también tratar de crear una base de baloncesto importantísima en los clubes. ¿Y él qué conocimientos tenía de baloncesto? ¿Por qué su vocación por el baloncesto? ¿Había jugado antes? Sí, bueno, jugador? Sí, había sido jugador. Creo que tenía alguna relación, o que había jugado en el baloncesto Mataró en un buen nivel, ¿no? Creo, esto ya no aseguro nada, Y era entrenador nacional. Y claro, y sobre todo la vocación, la dedicación, la pasión que tenía por el baloncesto. Y fue la persona que puso a Medina en el lugar que le correspondía con el baloncesto. ¿Fue ese el momento de oro del baloncesto en Medina, esa época? Sí, bueno, sí, porque con él, como te vuelvo a repetir, ya los entrenamientos eran más serios, con su preparación física, con un volumen de entrenamiento importante, una intensidad importante.
y se fueron alcanzando niveles. Se fueron alcanzando niveles como competir en tercera división, lo que ahora sería el autonómico, ¿no? El regional. Se llegó a ganar alguna liga de tercera división. Se jugaron fases de ascenso a segunda división nacional, que si memoria me da un poco, alguna se consiguió, pero siempre el dinero y demás pues te volvió a dejar en tercera división, ¿no? Es decir, se alcanzaron niveles muy importantes con el baloncesto. A nivel de femenino también se tuvo equipos a nivel nacional, o sea, fue el salto, por así decirlo, ya a crear una sección de baloncesto que como vicepresidentes del club se encargaba, lo que ahora puede ser un director técnico, ¿no? Se encargaba de llevar él y lo llevó a niveles altísimos, que vuelvo a decir que es que le tocó a él. Pero claro, él era la persona indicada por la pasión que tenía por el baloncesto. ¿Por qué dejó el Solaris? ¿Por qué se marchó? Bueno, llega un momento que la edad y los quehaceres te quitan de la labor que te gusta, que es importante para ti, pero que todos tenemos fecha de caducidad, tanto en nuestras actividades como en todo. ¿Con qué edad ha fallecido? 77 años. 77. O sea que estamos hablando que esa época buena podría tener perfectamente él sobre 50 años, ¿no? Sí, sí, estamos hablando del 73, el comienzo, los niveles que te comento sería sobre el 80-81, hasta el 1990, sí. ¿Cómo era como persona? ¿Era con mucho temperamento? ¿Era una persona pues, que era difícil de tratar con él o todo lo contrario? Pues como lo típico de personas que tienen muchísimo carácter, en la hora del baloncesto, pero luego fuera del baloncesto, pues una persona estupenda. Dentro del baloncesto, muchas veces muchos objetivos se conseguían gracias al carácter, gracias a meter intensidad y demás, pero luego fuera del baloncesto era una magnífica persona. Dentro del baloncesto también, sí, pero una con carácter y otra sin ese carácter. O sea que el carácter formaba parte de su... De su quehacer baloncestístico. ¿Tú qué recuerdos tienes, Manuel? Así que algo que puedas contar, algún recuerdo bueno, alguna cosa que haya pasado, esas historias, ¿no? Pues empecé a jugar a baloncesto, yo jugaba en la sección de balonmano y empecé a jugar a baloncesto por él. Él me trajo al equipo de baloncesto, me gustó y con él jugué pues en tercera división y con él también me hice entrenador de todos los niveles, entrenador nacional. Además, el tercer nivel en nacional casi lo hice hasta sin querer, porque me apuntó él, oye, que tienes que ir aquí a sacar el curso, pues vale, pues allá voy. O sea, mantenías buena relación, ¿no? El Solaris de Medina con todos, y es más, es de las personas que si en alguna época de la vida no has tenido buena relación, pero queda la amistad, queda todo y en el momento, en cualquier momento vuelve a surgir lo bueno y lo malo se olvida, porque cuando tú en todos los trabajos, en todas las actividades siempre hay roces, siempre hay, uno piensa de una manera, otro piensa de otra y cuando todo el mundo aporta trabajo pues quiere aportar también sus ideas, ¿no? Pero luego lo que queda, siempre lo que queda es la amistad y el cariño. ¿Alguna decepción deportiva, es decir, que haya puesto muchas expectativas en subir de categoría o, por ejemplo, mantenerte y de repente desciendes o no consigues el objetivo? ¿Alguna decepción ha pasado en toda esta vida que recuerdes ahora mismo o no? Decepciones, yo personalmente soy de los que piensa sacar el máximo de lo que se tiene, Pero sí que es verdad que alguna decepción supongo que tendría cuando no se puede ascender o no se puede coger otra categoría por diferentes trabas, como la económica, etcétera. Creo que un año se llegó a jugar en segunda división nacional, no creo, pero siempre el tema económico era un lastre para el club. Porque, ya te digo, se dependía de sponsors, se dependía de muchas cosas con las que la directiva luchaba y muchas veces lo sacaba todo adelante, incluso poniendo dinero de su bolsillo y bueno, pero claro, en Medina del Campo, pues antes o después tienes limitaciones y yo supongo que eso era un poco frustrante, pero te tienes que quedar
con todo lo que se consiguió. Coger un equipo de colegio, jugar un equipo y con unos equipos masculinos simplemente, o sea, 2 o 3 equipos masculinos, y llegar a tener una sección de baloncesto femenina, masculina y con unos niveles increíbles. Yo recuerdo el día que falleció que de repente las redes sociales se inundaron de mensajes de muchos exjugadores, de muchos conocidos, del baloncesto femenino, masculino, ¿no? O sea, que ha dejado... Sí, bueno, tú date cuenta que también tuvo cargos directivos en la Federación de Baloncesto, que fue también una época, unos años, gerente del Patronato Municipal de Deportes. Entonces, todas esas actividades, y es lógico que le conociese muchísima gente, y las muestras de condolencias han sido muy grandes. Y automáticamente, cuando nosotros vimos esas muestras de condolencia, pues nos pusimos en contacto con Manuel Nieto para, bueno, pues hablar precisamente de este instante, ¿no? De la persona de Manuel García Ripollés, que tanto bien ha hecho por el deporte de Medina y sobre todo por el baloncesto, porque el resto de deportes también era generoso con otros deportes, o solamente se centró en el baloncesto. Bueno, él estaba centrado en el baloncesto, pero él formó parte de una junta directiva de grandes hombres, algunos también ya no están entre nosotros, ¿no? Donde de un club que se hizo para balonmano llegó a acaparar muchísimas disciplinas, llegó a hacer en atletismo colaboraciones con el ayuntamiento, incluso sus propias pruebas atléticas, voleibol, fútbol, o sea, formó parte de una directiva que trabajaba desinteresadamente por el deporte de Medina del Campo y que en su momento fue clave para muchas iniciativas que hay ahora. Lo que es curioso, que Navarrés ha dejado huella en Medina, yo no sé si en Nava también, pero yo creo que siempre hemos vinculado a Manuel García Ripollés con Medina del Campo, ¿no? Siendo Navarrés. Sí, pero bueno, allí supongo que el tema de los galgos, supongo que otros temas, pues se le recordará por ellos, ¿no? Aquí fue importantísimo para el baloncesto de Medina del Campo y aquí ha dejado huella. Antes comentabas que poco a poco pues van falleciendo personas que estaban vinculadas con el Salabri, ¿verdad? Sí, el club de antiguos miembros y demás ha tenido una racha, pues, y que desgraciadamente no ha tenido nada que ver en estos casos con la edad, sino más bien con temas de salud, que te impacta todavía mucho más. Yo ahora que recuerde, por ejemplo, si Feliciano... Felicito. Felicito. Hace poco. El gran presidente del Club Deportivo Salabri, que estuvo muchísimos años y formando parte de la directiva, ya ni te cuento, ¿no? O sea, porque ha tenido una etapa de presidente, pero también como vicepresidente y demás, y muchísimos cargos más, José Luis Sánchez Sella, todos ellos y ya te digo que no siendo temas de edad, todavía duele muchísimo más. Lo que es cierto que son personas que han hecho mucho por el club, porque fíjate, han fallecido y se les recuerda, ¿no? O sea, sí, bueno, o sea, ha sido tremendo en estos aspectos y por lo inesperado, por lo que te comento, de la edad, que siempre duele más. ¿Se ha pensado desde el club hacer algún tipo de homenaje deportivo a las personas que han fallecido, bueno, o al último, en este caso, Manuel García Ripollés? De momento todas tuvieron su homenaje en su momento, sí, pues cuando se han retirado, después de retirarse y tal. Nosotros también, lo de menos, el detalle de las flores, pero bueno, que perdura ahí como que nos acordamos y que es una forma de homenaje por todo lo que han dado al club, ¿no? Y de momento, pues así lo vamos a hacer. En lo deportivo, el Salabri ahora mismo, como estáis en pleno descanso, plena vacaciones. Pleno descanso, los equipos senior espero empiecen a trabajar en agosto, por lo menos para ir formando los equipos y demás, que son los que empiezan antes, empiezan a finales de septiembre, principios de octubre, ¿no? Y aunque tengamos ahí las fiestas que nos hagan un parón, sí que es bueno tener ya los equipos preparados. Y luego, después de San Antolín, pues veremos a ver, convocaremos a todos los jugadores y formaremos los equipos de base. Oye, ahora mismo en el polideportivo, ¿están jugando el baloncesto a 3 o cómo? Va a comenzar el mixto,
Va a comenzar el mixto y el fútbol 7. Pues Manuel Nieto es el presidente del Salabris. Gracias por acercarte una noche más. En este caso hemos querido hablar precisamente de la persona de Manuel García Ripollés, que cualquier persona del deporte de Medina siempre le va a vincular con el Salabris y con el equipo de baloncesto. Yo no sé si quieres decir algo más para concluir. Nada, pues agradecerte que cuentes con nosotros para todas estas cosas y ya sabes que pudiendo venir, aquí estoy, a tu disposición. Muchas gracias.